Buenos días, Casa de Gobierno en vivo. Compartimos la conferencia de prensa de la portavoz presidencial, Gabriela Cerú. 123%, o sea, el crecimiento de la inversión extranjera en la Argentina durante el 2022 superó el 123%. Esto significa que ya es más del doble la inversión extranjera en la Argentina de lo que era en el 2019 y que estos números superan incluso el récord de 2012. Ustedes saben que ayer se anunció un aumento del 53% para las becas Progresar, era de 13.000 pesos la beca, pasa a ser de 20.000 pesos. En diciembre del 2019, cuando se iba Macri del gobierno, había solo 506.000 estudiantes que estaban recibiendo la beca Progresar. Ahora la reciben 1.700.000, porque además se agregó que se pudiera recibir durante más años y desde antes. También se anunciaron ayer, o anteayer, ya, perdón si me confundí con el día, una nueva línea de créditos para jubilados, 400.000 pesos que pueden ser pagados en 48 cuotas, la tasa más baja del mercado y a la cual podrán acceder más de 7 millones de personas. Antes de contestar las preguntas de ustedes y un poco anticipándome a lo que sé que serán algunas de las preguntas, les quiero decir que el equipo del Ministerio de Economía continúa las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, tratando de que el organismo entienda las especiales características de la región y de la Argentina en particular, y tratando de ver cómo avanzamos y cómo seguimos resolviendo una deuda que no contrajo este gobierno, que es la deuda histórica más grande de la Argentina y que contrajo, como todos ustedes saben, el gobierno de Mauricio Macri, y este gobierno tiene solo que intentar ver cómo solucionarla, cómo convivir con esa pesada herencia e ir solucionándola. Y también hoy a la tarde, saben, se va a difundir el índice de inflación, lo que indican algunas consultoras privadas y algunas provincias o la Ciudad de Buenos Aires, que generalmente se van anticipando de alguna manera al índice general nacional que difunde el INDEC, es que estaríamos frente a una tendencia a la baja y a un número bastante más bajo que el de la última medición, lo cual nos permite pensar que estamos de nuevo en un sendero de descenso de la inflación, que había tenido un impacto en los primeros meses del año por las consecuencias de la sequía, y que esperemos que entonces hayamos entrado de nuevo en un descenso. Igual esperemos los números oficiales de hoy a la tarde. Dicho esto, paso a contestar las preguntas de todos ustedes. Comenzamos por Hernán Mundo, de Radio Nacional. Hernán, buen día. Gabriela, buen día. Quería consultarte en relación con lo que vos señalabas. Esta tarde se conoce la inflación y luego de conocerse ese dato está la reunión del Consejo de Salario Mínimo virtual en la cartera laboral. ¿Qué busca el gobierno con esta negociación y si efectivamente puede dar respuesta a reclamos que se dan en distintos sectores de la sociedad? Hoy, de hecho, va a haber movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, la CTA Autónoma, la Unidad Piquetera, que dicen que el monto que se fija no alcanza para responder a las necesidades de la población. De hecho, la canasta básica en la provincia de Buenos Aires, solo de alimentos, alcanza los 100.000 pesos. ¿Qué dice el gobierno al respecto? Sí, como usted sabe y le he explicado muchas veces en estas conferencias de prensa, la canasta no es lo mismo que el salario, porque la canasta se refiere a una familia tipo. Esto es una familia donde hay 2 adultos y 2 menores, por lo tanto, los componentes de ingresos que se miden contra la canasta no es el salario mínimo vital, sino los ingresos que hay en esa familia, que si el salario no alcanza a cubrirlo, generalmente son familias que tienen otro tipo de acompañamiento, como algunas de todas las políticas sociales que llevamos adelante. De todas maneras, la reunión del Consejo del Salario, que se hace cuando tiene que hacerse y que se hace cumpliendo lo que hay que cumplir y que este gobierno ha cumplido siempre en sus 4 años de gobierno, con la reunión del salario y con la adecuación del salario de acuerdo a las diferentes negociaciones que se llevan adelante, las paritarias que se llevan adelante y teniendo en cuenta los índices de inflación. Así que esta tarde sucederá sin dudas lo mismo. Muchas gracias, Hernán. ¿Estamos bien? Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. ¿Dónde estás, Rodrigo? Acá estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día. Le quiero consultar sobre la intervención que realizara ayer el gobierno, entiendo a través del Ministerio de Justicia, de la IGJ, a la fundación de la precandidata a presidente Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio. Ayer lo que denunció la oposición es que el gobierno puso en marcha un sistema de ataque
de hostigamiento y de campaña sucia contra los candidatos de la oposición, siendo esta la primera señal de una intervención a la Fundación, precisamente a 30 y algo de días de la elección PASO. ¿Qué responden desde el gobierno y si hay una orden del ministro de Economía, Sergio Massa, de realizar operativos sobre candidatos de la oposición? Gracias, Rodrigo, por la pregunta. El ministro Sergio Massa está gobernando y está llevando adelante la innumerable cantidad de temas económicos que tiene que llevar adelante de la mejor manera posible. La IGJ vio hace un tiempo ya, no a 30 días de la elección, que había irregularidades en una fundación que pertenece o que involucra a Patricia Bullrich. Pidió una cantidad de respuestas para consolidar datos, para ver si efectivamente lo que no funcionaba y lo que se veía en los datos claramente que no funcionaba en cuanto a ingresos, egresos, en cuanto a blanqueo de alguna manera de algunas cifras, y es ese procedimiento, un procedimiento absolutamente administrativo y que esperemos que termine lo antes posible, el que está llevando adelante la IGJ como un organismo que tiene que controlar, es una de sus funciones, controlar cómo funcionan las organizaciones de la sociedad civil que están de alguna manera inscriptas en la IGJ. Así que se trata solamente de eso. Esperemos que se resuelva lo antes posible, una vez que la Fundación presente todos los papeles que tienen que presentar. Muchas gracias. Jonathan Eguier, del Destape. Hola Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? Ayer iba a sesionar el Senado, finalmente no sucedió, no consiguió el quórum, hubo algunos problemas internos. Quería saber qué va a hacer el gobierno, por lo menos el oficialismo, con respecto al consenso dentro del Congreso. Ayer había leyes muy importantes, sobre todo de salud. ¿Va a hacer algo el presidente? ¿Va a hacer algo el oficialismo sobre este tema? Porque no está sesionando el Congreso, básicamente. Bueno, la verdad es que para que sesione el Congreso necesitamos que la oposición se siente en las bancas, ¿no? El oficialismo ha convocado a sesiones, en diputados estamos llevando adelante una cantidad de sesiones y ayer se ausentó una vez más la oposición en el Senado, en el Congreso, para avanzar y para votar leyes que son absolutamente importantes. Es la oposición la que está paralizando el Congreso desde principio de año y lo está haciendo con una cuestión absolutamente política, sin tener en cuenta las leyes, que muchas de ellas son leyes que ellos mismos han presentado y que en otro momento las estarían defendiendo y ahora solamente por una cuestión política no se sientan en las bancas que se tienen que sentar, en los lugares para los cuales fueron votados por la población, para llevar adelante los debates y votar afirmativo o negativo, lo que quieran votar con respecto a una cantidad de leyes. Así que nosotros volvemos a pedirle a la oposición que en un carácter republicano y democrático, tal como muchas veces les gusta decir, vayan al Congreso, que es el lugar en el que tienen que estar y para el cual fueron votados, vayan a trabajar, hagan lo que tienen que hacer y voten a favor o en contra de las leyes que necesita la ciudadanía. Muchas gracias, Jonathan. Eduardo Menegazzi, Infobae. ¿Qué tal, Gabriela? Hace un rato nomás el Parlamento Europeo se pronunció respecto de la proscripción de opositores en Venezuela, teniendo en cuenta que Venezuela forma parte de la CELAC y que ahora en Bruselas el lunes y martes se va a producir la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Quería saber si el gobierno o el presidente Alberto Fernández va a ratificar su postura de que es un tema interno de Venezuela, esto de la proscripción de opositores. Gracias. El presidente nunca dijo que fuera un tema interno de Venezuela. El presidente lo que dijo es que las cuestiones internas de Venezuela se resuelven en la mesa de diálogo que el gobierno argentino ayudó a que se formara junto con el gobierno de Emmanuel Macron, en una mesa en la cual también participa el gobierno de Colombia, y que es en esa mesa y en la mesa en la cual en Venezuela, y siendo garantes estos gobiernos, está sentado el oficialismo y la oposición, donde estos temas tienen que debatirse. Así que va a seguir sosteniendo esa postura de que hay que resolver estos temas en el ámbito que tienen que ser resueltos, que es a través de la mesa de diálogo que está funcionando y que está vigente para Venezuela. Muchas gracias, Jonathan. No, vos no sos Jonathan, muchas gracias, Eduardo. Jaime Rosenberg, de La Nación. Hola, Gabriela, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Siguiendo la pregunta de mi colega para el mismo tema, ¿con qué expectativa va el presidente o va el gobierno a enfrentar, digamos, la cumbre CELAC Unión Europea de lunes y martes, tomando en cuenta las limitaciones que hay, digamos, para un acuerdo con la Unión Europea por parte del Mercosur? Anteayer el embajador Sánchez Rico dijo que no hay posibilidad de firmar nada, por lo menos hasta fin de año, porque, bueno, Brasil no presentó la contrapropuesta y bueno, está todo estancado por el momento. Así que, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué se puede lograr de esa visita del presidente y de su participación en la gira?
Es una reunión muy importante, como todos los foros de los cuales ha participado el presidente en estos años, en los cuales llevamos la voz y la representación de los países de Latinoamérica, en este caso de la CELAC. El presidente ya no es el presidente de la CELAC, pero lo ha sido hasta hace unos meses atrás, y también nuestra contraparte en esta cumbre, que es la Unión Europea y que está cambiando de presidencia en este tiempo. Por lo tanto, todos los temas que implican a cuestiones ambientales, cuestiones de comercio, cuestiones de derechos humanos entre la CELAC y la Unión Europea, por supuesto, van a ser tratados allí. Es una cumbre de primer nivel de jefes de Estado, por lo tanto, siempre es muy importante. Gracias, Jaime. Mauro Rosales, Multivisión Federal. Mauro, ¿cómo le va? Buen día, estamos para Multivisión Federal, señal nacional de noticias. Queremos preguntarle por qué esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la titular del ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron el crédito de 400.000 pesos con una tasa fija del 29%. En algunos casos los turnos se han agotado. ¿El gobierno piensa ampliar por parte del ANSES los turnos para que las personas puedan acceder al crédito? Y por otro lado, preguntarles si van a aumentar la edad jubilatoria para que ellos puedan acceder. Gracias. No entendí lo de aumentar la edad jubilatoria para que accedan a qué. Al crédito de los 400.000 pesos. ¿Y por qué habría que aumentar la edad jubilatoria para que accedan a un crédito? Si hay una edad fija para que ellos puedan acceder o jubilados son jubilados de acuerdo a la ley. Cada uno se jubila de acuerdo a la ley por sus aportes y por la edad que fija la ley, digamos. Eso es un crédito para jubilados, digamos. Y el ANSES tiene una atención excelente, ustedes lo saben, y sucede cada vez que hay algún beneficio al cual hay que acceder, así que si los turnos están agotados, habrá más turnos o habrá que completar estos turnos para que haya una segunda tanda de turnos. Muchas gracias, Mauro. Estela Garnica, ¿cómo le va? Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Estamos a 30 días de las elecciones primarias y, bueno, crece la incertidumbre por la demora en llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es, ¿cuándo viaja el equipo económico a Washington, si es que está confirmado el viaje? ¿Y qué es lo que está demorando o trabando de alguna manera las negociaciones? Algunos hablan de un reclamo del fondo de aumentar el ajuste fiscal, otros hablan de un reclamo para una devaluación de un 30%. ¿Qué es lo que está trabando hoy las negociaciones, si se puede saber? Gracias. Lo que dilata las negociaciones es la defensa del gobierno argentino de lo que es lo mejor para la Argentina y de que en términos se puede llevar adelante un acuerdo que no afecte el crecimiento, que no afecte la distribución, que no afecte todo aquello que está en marcha y que nosotros vemos cada semana cómo viene creciendo y cómo viene consolidándose. Por lo tanto, se va a demorar lo que se tenga que demorar para que estén preservados esos intereses de la Argentina, y cuando esté va a ser el ministro Massa y el equipo económico el que va a dar los detalles. Gracias, Estela. Ariel Rodríguez, Cadena 3. Portavoz acá, buen día. A su izquierda. Le quiero preguntar, a la luz de, obviamente sin hacer foco en el índice de inflación que se va a conocer esta tarde, en los últimos días, en las últimas horas, se conocieron los índices de inflación de distintos países de América. Estados Unidos ayer, antes de ayer creo que fue Brasil, y todos están marcando un franco descenso respecto de lo que fue la pandemia, en torno al 10% anual, más o menos. ¿Por qué la situación de la Argentina va en dirección contraria, teniendo en cuenta también la apreciación del peso en las monedas regionales? El peso se ha devaluado solo este año el 30%. ¿Es consistente, todavía el argumento de la pandemia, la guerra que ha afectado a todos los países por igual, y la sequía que ha afectado a Argentina y a otros países de la región que muestran índices diferentes o en la dirección contraria de la Argentina? No, súmele a esos argumentos que es la Argentina, ¿no? Entonces la Argentina tiene una historia con respecto a la inflación estructural en algunos casos, pero que además en el 2019, cuando Macri dejó el gobierno, era de 53 puntos. Entonces la Argentina... Sí, señor, pero sí, y Estados Unidos y los países que usted nombra, en muchos casos, entre el 2019 y con la pandemia, también tuvieron índices que subieron mucho y que subieron el doble o el triple, digamos. Y están bajando como está bajando también en la Argentina. Muchas gracias. Pablo Gagliano, Continental. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. ¿Cómo le va? Quería consultarle acerca de cuál va a ser la medida que va a tomar el gobierno para contener la suba del dólar. Ayer empezó a subir otra vez el dólar blue. Hablamos recién del tema del acuerdo con el Fondo Monetario que se está dilatando. ¿Van a seguir gastando reservas del Banco Central, yuanes de China, como indican que es el acuerdo con el país asiático,
o va a haber alguna otra medida para contener el dólar? Por el momento los movimientos del dólar son ínfimos, aunque incluso no una barrera y entonces parezca simbólicamente más grande, pero la verdad es que estamos hablando de movimientos de unos pesos, digamos, con lo cual hoy por hoy el ministro y el equipo económico están monitoreando la situación, pero son movimientos bastante chicos, digamos. Así que en ese sentido se sigue trabajando sobre la situación, tanto en eso como en el acuerdo con el Fondo Monetario, tal cual usted ha dicho. ¿Perdón? ¿Qué pasa con las reservas? Sí. Las reservas del Banco Central se utilizan para lo que se tienen que utilizar, teniendo prioridad siempre que sean utilizadas para el crecimiento y el desarrollo de la industria. Muchas gracias. Fabián Wallman, de La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Es una campaña electoral atípica, un ministro de Economía, candidato a presidente con una inflación del 130% y de alguna manera desde el gobierno sostienen, usted lo repetiste en varias oportunidades, que es un gobierno que está haciendo las cosas bien. ¿Cuál es la justificación para que de alguna manera se entienda el aval que podría conseguir en las elecciones próximas el Frente de Todos o Unión por la Patria? Gracias, Fabián. Mire, Fabián, yo vengo dando todas las semanas números económicos que, tal como les digo siempre, los tengo que dar yo porque no son los que reflejan los medios. Pero la verdad es que este es un gobierno, y cuando yo digo que este va a ser un gobierno recordado por su gestión y por una muy buena gestión, y que la historia pone las cosas en su lugar, este es un gobierno que en cada una de las áreas que nosotros miramos ha llevado adelante políticas absolutamente transformadoras y que muchas veces son silenciadas, pero que aquellos que las están llevando, que las viven, digamos, realmente las sienten. Podemos hablar de todo lo que sucede con ciencia y técnica, puedo hablarle porque soy una militante del tema hace 40 años de lo que ha sucedido en cuestiones de género, ¿no? Este es el gobierno que, Dancy, este es un buen gobierno. A ver, este es el gobierno que sancionó la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y entonces hoy la tasa de muerte por aborto clandestino está en datos ínfimos. Este es el gobierno que apuntaló la ESI y entonces hoy tenemos que hay muchísimos menos embarazos adolescentes. Este es el gobierno que sancionó el mismo día que la ley del aborto legal, seguro y gratuito, la ley de los 1000 días. Y entonces la tasa de mortalidad infantil, natal y perinatal ha descendido a pisos históricos. Este es el gobierno que tiene 300.000 mujeres bajo el programa Acompañar para combatir la violencia de género. Este es el gobierno que ha sancionado la ley trans, por lo cual tienen cupo laboral y trabajan en el Estado, en los medios públicos, en las empresas privadas, las compañeras trans que no tenían posibilidades laborales. Este es el gobierno que entregó el DNI binario. Estoy hablando de las políticas de género, de mujeres, de diversidades. Este es el gobierno que acaba de sancionar la ley de equidad en medios y que la reglamentó y que la está llevando adelante, que todos los días desde hace un año inaugura un centro de atención infantil para que las mujeres que no pueden ir a trabajar con sus hijos los puedan dejar allí. El gobierno que ha hecho que los años a cuidado de hijos e hijas sean considerados como aporte para la jubilación. El gobierno que está discutiendo en este momento en el Congreso las licencias por paternidad y por maternidad, que acaba de difundir el índice por el cual se sabe la canasta que cobran, que cuesta criar un hijo para que las mujeres puedan utilizar eso cuando son dejadas separadas, divorciadas de sus maridos. Este es el gobierno que ha llevado adelante políticas en mujeres, géneros y diversidad que yo creo que ningún gobierno de la historia ha llevado adelante, que hemos tenido avances como no hemos tenido en todos los años que hace muchos, que milito en el feminismo. Votamos la ley de teletrabajo teniendo en cuenta las horas de cuidado de las mujeres y que haya beneficios para las empresas que contraten mujeres. Lo mismo en la ley de economía del conocimiento. Estamos por primera vez teniendo una inserción laboral de mujeres porque hay políticas públicas que lo hacen, en el cual tenemos el mismo índice de crecimiento de la inserción laboral de mujeres que de varones. La verdad es que este es el gobierno que ha llevado adelante todo eso. En el tema de mujeres no lo ha llevado adelante solamente este gobierno, lo ha llevado adelante todo el movimiento feminista y transfeminista sin ninguna duda. Pero la verdad es que estas cosas son silenciadas en los medios y nosotras mismas, como cada vez que hablamos de nuestros derechos nos salen a correr con la jauría antiderechos desde los medios y desde la política, las silenciamos tanto que a veces nos olvidamos que la hicimos. Pero la verdad es que lo hicimos. Y todo esto lo hizo este gobierno y todo esto lo hizo con la lucha de las mujeres en la calle, con las congresistas y con todas las que lo llevaron adelante. Entonces yo creo que tenemos que dejar de tener timidez con estos temas y salir y defender claramente lo que hicimos, porque cuando avanza la derecha y cuando avanzan los antiderechos, vienen, perdón que es un colega varón el que me lo pregunta, pero vienen por todas nosotras. Muchas gracias, Fabián. No sé si le respondí la pregunta.
Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. ¿Cómo le va, portavoz? Buenos días. Quería consultarle sobre el ministro Massa, que dijo esta semana, creo que fue, que lo militen con fe, que lo voten con confianza. Y yo quería saber cómo hace el gobierno con estos números. Usted arroja los positivos, obviamente, y está bien, y están los negativos. ¿Cómo militar eso, no? Los 140% de inflación, como planteaba acá un compañero, los 20 millones de pobres, 4 millones de indigentes, que se haya depreciado el peso 31% en estos 6 meses del año. O sea, ¿cómo? Porque debe haber una fórmula para encarar esta campaña, pregunto eso. Mire, Juan Pablo, podría hacer lo mismo que le acabo de decir a su colega con respecto al área de la mujer con cada una de las áreas del gobierno. No hay gobierno con mayor inversión y ciencia y técnica que esto. Y lo saben perfectamente los investigadores del CONICET, que tienen sueldos que han vuelto a ser sueldos valorables y valorados. Lo saben quienes... No hay ningún gobierno que ha tenido la inversión social que tiene este gobierno. ¿Hay pobreza en la Argentina? Por supuesto que hay pobreza en la Argentina. ¿Por qué no hay situaciones críticas en la Argentina? Porque hay un acompañamiento y una inversión social como no hubo nunca. La tasa de inversión social que tiene este gobierno no la ha tenido nunca ningún gobierno. La creación de empleo. Estamos con 6 de desempleo, una tasa histórica. Se han creado 1.300.000 puestos de trabajo. Estamos con un nivel de crecimiento que a final del año van a ser 3 años de crecimiento consecutivo. Esto no ha sucedido desde el gobierno de Néstor Kirchner. Estamos con un nivel de avance en la construcción. Digo, ayer mismo inauguramos una nueva universidad, una nueva facultad en Tucumán. Llevamos 126 facultades y obras en facultades construidas. Hay 5.000 obras públicas en marcha. Hay 126.000 viviendas entregadas. Esto significa 500.000 argentinos, porque cada una de esas viviendas vive en un promedio de 4 o 5, 500.000 argentinos que tienen una vivienda nueva propia dada por el Estado desde que empezó este gobierno. ¿A usted le parece que esos no son números para militar con fe y con confianza? Gracias, Juan Pablo. Miguel Nicolichi, de Radio Rivadavia. ¿Dónde estás? Miguel, ¿cómo le va? Gabriela, ¿cómo le va? Muy buenos días. Usted ayer dijo que el presidente Alberto Fernández va a ser recordado por una muy buena presidencia. Bueno, tiene récord de pobreza, récord de inflación, deuda pública y privada, conflictos sociales, sectores de la producción paralizados. El viernes pasado dejaron al ciudadano a pie, sabiendo 48 horas antes que el conflicto iba a explotar el viernes. Más planes sociales, récord de criminalidad, récord de pérdidas de empresas públicas, superaron la administración anterior de Macri. ¿Usted cree que lo van a recordar por su muy buena gestión? Miguel, yo entiendo que usted tenía el discurso preparado, pero es lo mismo que me preguntaron sus dos colegas antes. Igual si quiere le puedo dar más datos, porque tengo un montón, digamos. Tenemos récord de producción de energía, acabamos de inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner. No es cierto que haya crecido la tasa de criminalidad, tenemos una tasa de criminalidad más baja de la región. Eso no implica que cada uno de los casos de criminalidad que haya no se sientan con todo el dolor que eso implica, pero la verdad es que la tasa de la región es una de las más bajas. Tenemos récord de exportaciones, tenemos también récord de, como ya le acabo de decir, de crecimiento del empleo. La verdad es que yo creo que este gobierno va a ser recordado por todo eso cuando salgamos de la maraña mediática, política y de todos estos temas que hacen que nos cueste hablar de estos temas, porque cada vez que hablamos nos surgen las preguntas y los discursos como el de usted. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos y a todas.